Buenas tardes, soy Cristian Fernando Lanza Yepes, estudiante de Pensamiento Sistémico. Lo que voy a presentar aquí es una de las herramientas que hemos aprendido durante el semestre, aplicada al caso Todo por Katrina. Y pues la herramienta se llama Zoom de las ideas. Entonces, ¿en qué consiste la herramienta? Que en la parte central se ubica a la persona sobre la cual recae toda la responsabilidad o sobre quien se está ejerciendo el caso o el actor principal del caso. Entonces, en este caso, pues el actor principal de Todo por Katrina se llama Carlitos, quien es jefe de área de logística y además es la persona responsable. Supuestamente él se define como una persona responsable, inteligente y con proyección profesional. Entonces, la herramienta del Zoom de las ideas hacia arriba nos proporciona el comportamiento de la compañía y hacia abajo nos da una idea sobre el comportamiento de las personas que están actuando sobre Carlos en la compañía. Entonces, hacia la parte de arriba podemos observar que no hay respuesta del centro de distribución porque la responsabilidad está delegada en en esta persona. Y como no hay respuesta del centro de distribución, entonces decimos que hay una ineficiencia en el canal. Entonces, esta parte de la compañía decimos que es de la parte del área de distribución. De una parte más hacia arriba vemos que, como la compañía poseía un contrato con un cliente al cual él debía abastecer siempre debido a la cláusula que habían firmado, y si no se le abastecía entonces iban a tener un problema legal porque si no lo abastecía él tenía que responder con todas las ventas perdidas del cliente. Ese sistema se llama in-house, y este sistema, debido a que Carlitos estaba delegada la responsabilidad, se vio vulnerado porque Carlos no encontraba una solución para transportar la mercancía que había quedado inundada y no había disponibilidad de isotanques para poder mandar hacia el cliente. Entonces, esta parte decimos que es del área de abastecimiento. Un poco más arriba vemos que áreas como mercadeo y ventas prácticamente dependen del nivel de logística de la distribución. ¿Cómo así? Sí, porque aparte de que mercadeo hacía su labor y ventas conseguía dónde comprar las materias primas, solamente por parte de logística, si ellos no hacían su labor, entonces la materia prima no llegaba a la compañía. Entonces estaban totalmente mercadeo y ventas dependiendo del área de logística, y además dependiendo también del área de despacho y carga para la materia prima del cliente. Más hacia arriba, entonces, ya aparte de la compañía, ya apareció Katrina, el famoso huracán, que lo que produjo fue una compañía un desabastecimiento de pura T, generando un desequilibrio logístico, ineficiencia de respuesta, sobrecostos y posibles problemas legales. ¿Por qué posibles problemas legales? Porque Carlitos, a él se le delegó la responsabilidad de que tenía que cumplir con todo esto que estaba acá arriba, de que debido a este huracán él debía ser responsable de cumplirle al cliente, generar los sobrecostos más pequeños y aparte llevar siempre la logística aplicada. Entonces vemos que eso fue lo que causó Katrina. Y más hacia arriba ya vemos esa es la parte del cliente. ¿Por qué? Al cliente no se le vio afectado en absoluto por Katrina, pero sí como influencia del cliente a Carlitos y por ende a la compañía, él lo único que hacía era preocuparse de que la empresa estuviera obligada a cumplir con la cláusula del contrato que habían firmado entre los dos. Entonces, pues lo que hacía esta compañía era ejercer presión sobre Carlitos para que cumplieran con el contrato y así no tener que darse en problemas, no tener que verse enredados en problemas legales. Entonces, de la parte hacia abajo, vemos ya más que todo, ya también es de la compañía, pero hacia abajo son las personas de la compañía que influyen sobre Carlitos, y en esta parte de acá abajo se colocan son los pensamientos de las personas que están en la compañía. Entonces, la primera afectada fue Marimar, quien era la coordinadora de tráfico y distribución, y él y Carlitos salirse de vacaciones, porque él se fue de vacaciones para disfrutar con su esposa cuando pasó lo de Katrina, delegó a Marimar la responsabilidad que él tenía, pero Marimar lo único que pensaba en ese momento era que era su perfecta oportunidad para ella realizarse personalmente. Es como así, para lograr su anhelado ascenso. Más abajo vemos al doctor Chávez. El doctor Chávez, quien es el jefe de Carlitos y es el gerente de la compañía, que se define como una persona de carácter fuerte, perfeccionista y productivo, además de calculador y simplemente pensando en el beneficio de la compañía, pero como un solo ente. Él afectaba mucho a lo que era Carlitos. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió lo de Katrina, el doctor Chávez le dijo a Carlitos tácitamente que
él era el responsable de tener que solucionar lo que había sucedido con Katrina, y además, si no lo hacía, se vería en la obligación de tener que responder por los perjuicios que la empresa percibiera y que su cabeza obviamente volaría. Entonces, después de que este tipo influía sobre este, apareció Héctor de Jesús, quien era el representante técnico, coordinador y gerente de línea y había iniciado con la compañía en sus inicios. Además, él era el representante de la compañía ante el cliente y era el encargado principalmente de las soluciones. Cuando apareció esta persona de aquí, lo que hizo sobre Carlos fue darle un alivio. ¿Por qué? Porque lo que hizo Héctor de Jesús fue armar un plan de acción entre Carlos y entre el doctor Chávez para poder contrarrestar lo que Katrina había hecho. Entonces, entre ellos tres iban a buscar solución a este problema. Y lo que principalmente hicieron fue que Carlos tenía que conseguir proveedores en otro lado, el doctor Chávez tenía que armar el plan para poder disminuir, para poder ahorrar lo que consumían diariamente, y Héctor de Jesús se iba a encargar de hablar con el cliente de que aplicara el mismo plan para que les diera plazo a ellos poder entregarle la mercancía. Entonces, otra persona que aparece en la compañía es Facundo, quien era un asistente técnico de planta y era el encargado de vigilar que la materia prima siempre estuviera en la planta del cliente. Entonces aquí es donde aparece lo del sistema in-house. ¿Por qué? Porque Facundo era el delegado. Como él estaba en la compañía del cliente, él tenía la responsabilidad de vigilar que el cliente siempre tuviera la materia prima. Entonces Facundo era el que informaba a Carlitos lo que a la compañía le hacía falta, cuántos días de inventario tenía y con qué más tenía que responder. Entonces, yendo más hacia abajo, en la compañía encontramos otras personas como Viviana, que era una secretaria y que con el tiempo había logrado un puesto más alto, pero era una muchacha de 18 años que simplemente no tenía las características de madurez, tampoco lo tenía Carlitos, simplemente era una joven inexperta y además no sabía enfrentarse a situaciones complejas. Apareció otro tipo que era el ingeniero Sánchez, y él era el encargado de azarar, así como lo menciono yo, pues porque él era el que llamaba a Carlitos a comunicarle que su planta estaba quedando sin el producto. Y por último apareció Steven, quien era un gerente de la planta de Estados Unidos, de esta misma compañía, pero en Estados Unidos, y que con el Katrina quedó totalmente destruida esta planta, así que lo único que hizo fue responderle a Carlitos de que no molestara porque él no tenía cómo ayudarlos. Muchas gracias.